Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Simón Calzadilla, diputado ante la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Gregorio, y a Venevisión por invitarme nuevamente al programa. El tema de la discusión sobre el acuerdo que incluía el nombre del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esa división en la votación y que terminó derivando en otro comunicado, en otro manifiesto de la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura se le puede dar a esa votación? No, eso simple y llanamente fue que las fracciones políticas no nos pudimos poner de acuerdo en torno a un comunicado que en esencia se presentaron dos, pero que eran idénticos. Solamente se diferenciaba uno del otro, el que nombraba explícitamente al expresidente Zapatero y el otro no. Este acuerdo, en respaldo de la resolución del Parlamento Europeo de fecha 25 de octubre del 2018, mediante la cual esta institución manifestó su compromiso con el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, fue propuesto por el presidente Omar Barbosa, y durante 4 semanas algunas fracciones insistían en que había que colocar al expresidente Zapatero. En consultas que se hicieron con diferentes organizaciones, partidos políticos de Europa, recomendaban no ligar y colocar el nombre del expresidente Zapatero en un acuerdo que era en respaldo a la Unión Europea, porque eso les enredaba o les perjudicaba y debilitaba el proyecto de acuerdo, sobre todo en España, por tratarse de un expresidente. Es por ello que algunos decíamos que era inconveniente la inclusión del nombre de Zapatero, pero otros decían que había que colocarlo. Finalmente lo colocaron en el acuerdo, en uno de los acuerdos, y en el punto 4, a donde se afirmaba que la única mediación posible a la actual circunstancia sería para establecer de manera definitiva las garantías que permitan el inicio inmediato de una transición democrática. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo, todos de una u otra forma con este acuerdo avalamos que puede haber un proceso de negociación para iniciar una transición y un cambio político, que puede haber una mediación, y algunos insistían en que esa mediación había que colocar de una vez que no estuviera el presidente Zapatero, y otros decíamos que eso era inconveniente porque íbamos a debilitar el acuerdo respectivo. Sin embargo, en este se declara, aquí lo dice expresamente, declarar no admisible la mediación del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Es lo que se le incluyó y lo que generó la diferencia entre uno y otro. Inclusive en la misma sesión, cuando el presidente hace un receso para que intentemos de buscarle una solución y afirmar un solo acuerdo, aprobar un solo acuerdo, las fracciones que no estaban de acuerdo con incluir el nombre explícito de José Luis Rodríguez Zapatero, porque debilitaba el acuerdo como tal, expresaban que se podía dar una rueda de prensa donde todos los partidos políticos afirmábamos la posición de que ya el señor José Luis Rodríguez Zapatero, como lo hemos expresado, por ejemplo, en el Movimiento Progresista de Venezuela en comunicados y en nuestras redes sociales, no puede ser un mediador bajo ninguna circunstancia entre una potencial negociación para iniciar un proceso de transición en el país. Eso fue rechazado, lamentablemente tuvimos que ir con los dos acuerdos, y una vez que finalizó la votación, el acuerdo que prevaleció fue este. Lo único que nosotros podríamos condenar enfáticamente es que minutos después se inició una campaña bastante inconveniente, antidemocrática, y que está totalmente reñida con los valores de tolerancia, de democracia, de respeto. Empezaron las descalificaciones a los diputados que se votó por el acuerdo que no incluía el nombre de Zapatero, y lo que también es bastante condenable, que empezaron a través de comunicados a decir que se había declarado persona non grata al expresidente Zapatero, cosa que no es así. Solamente está en el comunicado
que se declara no admisible, pero el Parlamento, en eso sí hubo un consenso, no puede declarar al señor José Luis Rodríguez Zapatero como persona no grata. Ahí están haciendo una campaña muy dañina para la unidad, muy dañina para el país, se le está mintiendo a la población venezolana. Lo que hay es que resaltar que en este acuerdo que se aprobó definitivamente, ambos acuerdos le dan un respaldo a la Unión Europea en las gestiones que están haciendo por la democracia venezolana y el restablecimiento pleno de los derechos, y estamos todos de acuerdo en que puede haber un proceso de negociación con mediaciones por personas con credibilidad y acordada por las partes. Es decir, a eso iba precisamente, ya para cerrar este tema de todo el acuerdo que se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes están de acuerdo con que haya mediación con otras personas que puedan servir de árbitro, de punto medio en las conversaciones, correcto? Lo dice el acuerdo, es decir, es así. Puede haber mediación. Bien. Ahora, esa mediación tienen que ser con personas de alta credibilidad y acordada por las partes en una negociación que sea para iniciar un proceso de transición, de cambio de gobierno en el país. Lo bueno es que todas las fracciones, todos los partidos políticos que hacemos vida en la Asamblea Nacional y en el país, que tenemos esta representación, votamos por este acuerdo y votamos por el hecho de que pueda haber una negociación y que pueden haber mediadores. A donde sí también estamos prácticamente de acuerdo es que el señor José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser más mediador en un proceso de negociación en Venezuela. La única diferencia es que uno pensaban que tenía que estar en el acuerdo y otros considerábamos que era totalmente inconveniente porque debilitamos el acuerdo y le complicamos la cosa, sobre todo a las organizaciones políticas de España y de la Unión Europea. Diputado, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, de la elaboración de la nueva Constitución, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dijo que no estaba lista, no se había redactado todavía la Constitución. Otros constituyentistas dijeron que había 80%, específicamente el caso del señor Germán Escarrá. Cuando se ponen estos dos puntos de vista, estas dos declaraciones, estas dos sentencias, ¿ahora qué toca hacer? ¿Qué es lo que viene? Miren, el que coordina por parte del gobierno la redacción de una nueva constitución es precisamente Germán Escarrá, quien dijo que ante una versión que salió a los medios de comunicación, que ese no era exactamente el que se estaba elaborando o el borrador que ya existía, que estaba casi 80% listo, y a partir de ahí hemos iniciado un trabajo, una propuesta de que los venezolanos tenemos que prepararnos por si el gobierno pretende emboscar a la sociedad venezolana para imponerle una nueva constitución y desactivar la que está vigente y no la cumplen. Nosotros, cuando escuchamos al señor Diosdado Cabello decir que no existe ninguna borrador o planteamiento de constitución, uno dice, ¿cómo es posible que el presidente de esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente, cuyo artículo de la Constitución dice de manera clara y fehaciente que una Asamblea Nacional Constituyente es para elaborar una nueva Constitución, después de un año no han discutido un solo artículo de una Constitución? Eso simple y llanamente pone en evidencia que ese parapeto constituyente, en violación a nuestra Carta Magna, es solamente para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y desconocer los resultados electorales del 6 de diciembre del 2015. En boca del propio presidente de ese parapeto, decir que ellos no han discutido un solo artículo para una nueva Constitución, cuando el mandato de la Carta Magna es que una Asamblea Nacional Constituyente es para elaborar una nueva Constitución. Entonces, ¿qué hacen? ¿Para qué están ahí? Para usurpar la soberanía popular y para desconocer la actual Constitución y hacer lo que les dé la gana. Y ese lo que les dé la gana, en desconocimiento de la Constitución y la ley, es lo que tiene a nuestra nación arruinada y al pueblo pasando hambre y necesidades. ¿Y qué entonces, en torno a esto que usted afirma que está sucediendo con la Asamblea Nacional Constituyente, está haciendo el Frente Amplio? Fíjate tú, ante los diferentes temas constitucionales que son sistemáticamente violados, ante la amenaza real de que esta gente que está preparando un texto constitucional no de cara al país en el parapeto constituyente, sino en un cuarto oscuro, 4 genios ahí en secreto la están elaborando, y que de la noche a la mañana pueden presentarnos eso
para aprobarla como la nueva constitución, desactivando esto, la sociedad venezolana, los partidos políticos, la Asamblea Nacional, que apostamos a un cambio, a una Venezuela diferente y al respeto de esta constitución, tenemos que organizarnos. Precisamente para que no nos organicemos y agarrarnos desprevenidos, es que el señor Diosdado dice y miente que no hay ningún borrador ni nada elaborado. ¿Para qué? Para que nosotros entonces no hagamos nada y en cualquier momento ellos en 40, 30 días hacen una operación, no sabemos cuál, y nos agarran desprevenidos. No, desde ahorita nosotros tenemos que organizarnos para debatir, sentarnos todos los partidos políticos en una mesa y definir la estrategia y las acciones que debemos tomar para defender esta Constitución, entre otros temas absolutamente relevantes e importantes, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer los partidos políticos? ¿Qué le vamos a proponer al país? ¿Qué vamos a hacer en la Asamblea Nacional y cuál va a ser nuestra decisión de aquí al 10 de enero, el 10 de enero y después del 10 de enero? Ahí la estrategia, la posición que podamos construir tiene que ser una sola. Sería muy malo a los intereses del país que salgamos con diferentes posiciones. Desde ya tenemos que sentarnos en una mesa y empezar a debatir y allanar una estrategia común. Nosotros estamos proponiendo desde el Movimiento Progresista de Venezuela la constitución de un comando para defender la Constitución precisamente. Y eso es perentorio. Hemos estado hablando con liderazgos de todas las organizaciones políticas, con individualidades de mucho respeto y arraigo que tienen mucha ascendencia en el liderazgo político del país, para ver si logramos lo antes posible comenzar a debatir qué vamos a hacer, qué le vamos a proponer al país para defender la Constitución, no solamente en el tema del 10 de enero, no solamente ante la amenaza de que nos las quieran desactivar ya formalmente con una emboscada, sino también muchos derechos en ellas contemplados que sistemáticamente a diario son violados. Y con eso quiero cerrar, 30 segundos, el tema del 10 de enero. 60 países han dicho que no van a reconocer al presidente Maduro después del 10 de enero. 60 países hoy ya lo han dicho, y el 10 de enero comienza una etapa diferente en Venezuela. El tema de fondo y la gran preocupación y de lo que nos debemos ocupar a los liderazgos y partidos políticos que queremos el cambio en Venezuela es ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer de aquí al 10 de enero, qué le vamos a proponer al país el 10 de enero y qué vamos a hacer posterior a esa fecha. Esa es una de las misiones más importantes que debemos abocarnos ya todos los partidos políticos, atendiendo el interés superior de nuestro país y de nuestro pueblo, que está padeciendo la peor crisis histórica que hayamos padecido los venezolanos, y que desde las medidas anunciadas en los últimos 3 meses, todo ha empeorado y va a seguir peor. Ante eso, la unidad de propósito, la unidad de criterio, la unidad en la estrategia es fundamental para ser eficaces y producir el cambio político lo antes posible en nuestra nación. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a Venevisión, y reiteramos que estamos trabajando, pensando día a día en que solo la unidad de criterios del pueblo y sus organizaciones políticas nos van a permitir lograr el cambio en el país. Simón Calzadilla, diputado ante la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, estuvo con nosotros en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.